a dar inicio a nuestro tiempo de estudio, les voy a pedir que me acompañen en oración. Señor Dios y Padre, cuánto le alabamos, Señor, cuánto le agradecemos por su palabra. Gracias porque ha permitido que su palabra se expuesa. Gracias, Padre, porque su mensaje, sabemos que, aunque muchas veces puede parecernos duro, que nos confronta, pero sabemos que si es su Santo Espíritu obrando en nuestros corazones por medio de su palabra, es usted quien está haciendo la obra, Padre, y por eso le suplicamos que nos permita recibir el mensaje, y también suplicamos ahora que sea con nosotros y que este breve estudio también sea de ayuda, sea de edificación para su iglesia, que nos lleve a comprender un poco mejor uno de los libros más mal interpretados, mal comprendidos, menos estudiados de su palabra, que es el libro de Apocalipsis. Señor, ayúdenos y sea con nosotros. Clamamos a usted, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues antes de comenzar directamente con el estudio sobre Apocalipsis, nada más se repartieron ya las hojitas para los niños. La semana pasada yo olvidé repartirlas, ya mi esposa me hizo el favor de repartirlas. Pueden, si sus hijos consideran que pueden hacerlo, pues que vayan contestando. Si no, solamente pueden usarlo en sus casas, porque había preguntas de que si era para ahorita, que si era para después. Amados hermanos, amadas hermanas, tratándose de sus hijos, los expertos son ustedes, y ustedes saben si quieren que lo hagan en ese momento o si lo hacen en su casa con un repaso para ellos. También el material que les estamos dando, pues esperamos que sea de ayuda para sus hijos, y si tienen alguna duda o alguna sugerencia sobre esos materiales, algo que pudiéramos hacer para mejorar, pues con mucho gusto acérquense, porque lo estamos haciendo buscando que también de alguna manera ayudar un poco a la tarea que Dios les ha dado a los padres de instruir a sus hijos. Bueno, hablando cambiando ya de tema y pasando al estudio, estamos viendo nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, un estudio que llevamos de forma paralela a la serie de sermones que estamos viendo de manera expositiva, capítulo a capítulo y versículo a versículo. Y hemos hablado en un sentido muy general de algunas peculiaridades en el libro de Apocalipsis. Hemos tratado algunos temas que nos parecen esenciales para una correcta comprensión del libro de Apocalipsis. Hemos buscado sentar las bases, hemos mencionado de esta manera, sentar las bases para tener una buena interpretación del libro de Apocalipsis. Hemos hablado, por supuesto, de los géneros literarios, hemos hablado de los distintos enfoques que existen sobre este libro, y ahorita estamos en el tema de, valga la redundancia, estamos hablando de los temas principales que encontramos en el libro de Apocalipsis, de algunas características que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y el día de hoy, el tema del cual vamos a estar tratando, del que vamos a estar hablando, es el tema de las referencias al Antiguo Testamento que encontramos en el libro de Apocalipsis. Hemos mencionado cómo es que el libro de Apocalipsis está muy relacionado con el Antiguo Testamento, cómo encontramos muchas imágenes en Apocalipsis, pero estas imágenes no son tomadas de un vacío, sino que provienen del Antiguo Testamento. Pero hoy en día vamos a ahondar solamente un poquito más en este mundo de estas referencias al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Y tenemos que comenzar diciendo que las referencias al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis son sobresalientes, numerosas, y se encuentran por todas partes en el libro. Cuando lees el libro de Apocalipsis, te das cuenta del hecho de que estás leyendo un libro que en realidad solo es entendible en un sentido amplio, en el sentido amplio de la palabra, en un sentido estricto. Solamente es entendible, solamente es comprendible una vez que realmente reconoces que es un eco de todas las cosas que ya hemos leído anteriormente en la Escritura, y especialmente del Antiguo Testamento, y que ese eco de lo que encontramos en la Biblia es un eco que llega hasta el libro de Apocalipsis. Las conexiones son
tan vastas, tan amplias y tan intrincadas, son tan impresionantes que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y encontramos cada una de estas conexiones, cualquier persona con un poco de sensatez se preguntaría si verdaderamente un ser humano hubiera podido ser capaz de hacer todo esto, si algún ser humano hubiera sido capaz de entender todo esto y de poner todas estas conexiones juntas que son tan sobresalientes en su alcance. Obviamente nosotros comprendemos que solamente Dios pudo haber hecho esto de una manera tan perfecta. Así que cuando nosotros decimos eso y declaramos esto de una manera tan clara, entendemos entonces que el estudio de las conexiones del Antiguo Testamento en Apocalipsis es un tema de gran importancia. De hecho, es un tema que al cual los eruditos bíblicos, los estudiosos, le han dedicado bastante tiempo. Por un largo tiempo ha habido un debate entre los eruditos respecto a cuál de los libros del Antiguo Testamento tiene mayor influencia en Apocalipsis, y hay dos de los que se habla mucho, que son el libro de Daniel y el libro de Ezequiel. La verdad, hermanos, es que ambos de estos libros, o estos dos libros, tienen una influencia que es masiva en el libro de Apocalipsis. Pero vamos a ver que no solamente son estos dos libros, sino que por todo el Antiguo Testamento nosotros encontramos esos ecos en el libro de Apocalipsis. Y vamos a hablar primeramente de la cantidad de conexiones que nosotros encontramos. ¿Cuántas conexiones encontramos en el libro de Apocalipsis con respecto al Antiguo Testamento? Bueno, la respuesta sencilla sería, amados hermanos, es difícil saberlo, porque depende de qué o cómo contemos esas conexiones. Pero hagamos una simple observación que va a parecer o que va a sonar sorprendente o quizás incluso contradictoria para algunos. Pero déjame decirlo claramente y de esta manera: Apocalipsis nunca cita el Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis nunca cita el Antiguo Testamento. Y entonces dirás, oye, pero no estamos hablando de las conexiones con el Antiguo Testamento. Bueno, espera un momento. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, cuando comenzamos con los Evangelios, ¿qué es lo que encontramos en muchos de estos libros? Encontramos palabras que nos dicen o nos hacen referencia a una cita directa del Antiguo Testamento, como está escrito en el profeta Isaías, como está escrito. Pablo hace este tipo de citas, el Señor Jesucristo hace este tipo de citas, Santiago lo hace, Pedro lo hace. Es algo muy común en los autores del Nuevo Testamento, en los autores apostólicos, que se hacen citas directas del Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucede con el libro de Apocalipsis? Bueno, cuando llegas al libro de Apocalipsis no vas a encontrar ninguna descripción de esta forma, ninguna cita directa del Antiguo Testamento en ninguna parte. No vas a encontrar en el libro de Apocalipsis como está escrito en el libro de y entonces una cita del Antiguo Testamento, y esto es algo que es digno de ser señalado. Pero entonces seguimos con la pregunta, bueno, entonces, ¿qué no estamos hablando de las citas o de las referencias del Antiguo Testamento en Apocalipsis? Así es. La cuestión es que, si bien es cierto, no vamos a encontrar ese tipo de citas directas con las palabras como está escrito o como dice el profeta, etcétera, etcétera, al leer Apocalipsis nos damos cuenta de una manera inevitable que en un sentido ese tipo de citas directas ni siquiera son necesarias, porque cuando el Antiguo Testamento no está expresamente citado, por lo menos es aludido fuertemente a través de imágenes y palabras de una y otra forma y de una manera muy rica. Y recordemos que, humanamente hablando, el autor de Apocalipsis es el apóstol Juan. Y esto es algo que nosotros encontramos también en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan encontramos citas directas del Antiguo Testamento, pero también tiene muchas alusiones que son indirectas, muchos ecos, y muchas de estas cuestiones repentinamente aparecen como imágenes de una manera en la que no encontramos esto en el resto de los evangelios.
Y debe ser dicho también que esto confirma una vez más la autoría, humanamente hablando, de Apocalipsis y el Evangelio de Juan por la misma persona. Ahora, habiendo dicho esto entonces y entendiendo esto, que no hay citas directas, pero que de cierta manera estas son innecesarias, porque cuando te das cuenta de todo lo que está allí metido en el libro de Apocalipsis, sabes que todo esto proviene del Antiguo Testamento. Entonces, por eso decíamos, ¿cuántas referencias, cuántas alusiones hay? Bueno, es difícil saberlo, pero hay un mínimo de 400 y un máximo incluso de hasta 1000 referencias al Antiguo Testamento. Todo depende de cómo contemos una alusión, porque una alusión al Antiguo Testamento puede ser una cita casi exacta como encontramos en Apocalipsis, pero también puede ser mayormente una reflexión o incluso algo más vago, como decíamos, como un eco, pero que sabemos que proviene del Antiguo Testamento. La cuestión es que estas alusiones que encontramos en diferentes formas por todas partes en el libro de Apocalipsis, y muchas de estas alusiones son muy bien conocidas. Por ejemplo, las 4 criaturas que nosotros encontramos alrededor del trono cuando llegamos a Apocalipsis 4, es obviamente una figura tomada o que evoca Ezequiel capítulo 1. La persona del Hijo del Hombre, que nosotros encontramos también en Apocalipsis, es algo obviamente tomado del libro del profeta Daniel en el capítulo 7, el dragón. La serpiente en Apocalipsis 12, claramente una alusión a la serpiente que se encuentra desde el libro de Génesis en el jardín del Edén. La bestia de Apocalipsis 13, por ejemplo, sabemos que es tomada de Daniel capítulo 7, referencias a Gog y Magog en Apocalipsis 20, nombres obviamente tomados de Ezequiel 38 y 39, palabras como el nombre de Jezabel, Balaam, Babilonia. La cantidad de estas referencias, amados hermanos, es verdaderamente abrumadora. Aquí solamente estamos hablando de algunas de las más reconocidas. Ahora nos preguntamos entonces, ¿qué libros del Antiguo Testamento son citados en Apocalipsis? Y ya hablábamos de Ezequiel y Daniel. Pero podemos pensar entonces en que estas alusiones al libro de Apocalipsis provienen de una gran variedad de libros en el Antiguo Testamento. Juan, el autor humanamente hablando de Apocalipsis, salpica de alguna manera, por decirlo así, alusiones de muchas partes del Antiguo Testamento por todo Apocalipsis. Vamos desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura, vemos alusiones a Génesis, vemos alusiones a los libros históricos, vemos alusiones al libro de Job, al libro de los Salmos, a los profetas mayores, a los profetas menores. Cuando pensamos en todo esto, quizás nos preguntamos de dónde provienen la mayoría de estas alusiones. Y es una información que seguramente es útil para la interpretación de Apocalipsis. Y si hiciéramos un estudio, los eruditos coinciden en que hay 4 libros que sobresalen en esto como dominantes, como los pesos pesados, algunos dirían, en el libro de Apocalipsis. Ya hablamos de Ezequiel y Daniel, pero también el libro de los Salmos y el libro del profeta Isaías son libros que tienen una abundante conexión con el libro de Apocalipsis. Como decíamos, incluso entre Ezequiel y Daniel ya hay un debate sobre cuál de los dos tiene una mayor influencia. Los Salmos, por increíble que suene para algunos, son muy comunes. ¿Y cómo vemos los Salmos en el libro de Apocalipsis? Bueno, esto se ve particularmente en el hecho de que mucho del libro de Apocalipsis está dedicado a la adoración. Encontramos palabras de alabanza, encontramos palabras de doxología, de adoración, y esto viene ampliamente de los Salmos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 6, se describe a Dios como el que ha creado el cielo, las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella.
Pero esta conexión la encontramos como una alusión clara al Salmo 146 en el versículo 6, en donde precisamente se menciona a Dios mismo siendo el creador de todas las cosas. Encontramos también conexiones, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, la estructura de adoración que encontramos en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, que reflejan el llamado de los salmos a que toda la creación, los animales, los ancianos, los ángeles, que todo lo que respira rinda gloria al Señor que se sienta en el trono. Y por supuesto, vemos que todo esto está por todas partes cuando vemos que hablamos específicamente del profeta Isaías y su referencia a los cielos nuevos y la tierra nueva, un tema que domina el libro de Apocalipsis. Así que tenemos una enorme conexión con el Antiguo Testamento de distintas fuentes. Pero si queremos pensar en 4 libros, esos 4 libros serían los más influyentes en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué vale la pena saber todo esto? ¿Por qué vale la pena entender todo esto? Bueno, porque cuando nosotros vemos estas conexiones y entendemos la vasta cantidad de ellas que encontramos en el libro de Apocalipsis, eso nos lleva a la reflexión de que tenemos, para comprender correctamente el Nuevo Testamento, tenemos también que conocer el Antiguo Testamento, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, porque eso nos va a dar una mayor luz y una mayor claridad cuando llegamos al Nuevo Testamento, y eso es todavía más evidente cuando nos encontramos con un libro como Apocalipsis. Por ejemplo, hemos hablado de la forma en la que inicia el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo y cómo es que inicia con una genealogía. Y cuando estudiamos cuestiones sobre el canon del Nuevo Testamento, nos dimos cuenta de que no es casualidad que eso se encuentre allí. Y dijimos, bueno, podemos entender el mensaje, sí, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que inicia con una genealogía, porque está haciendo referencia al hecho de que en el Antiguo Testamento hay una historia que está sin terminar, hay una historia que no llegó a su final, y cuando inicia el Nuevo Testamento con una genealogía nos está diciendo, esta es la continuación de la historia, este es el final de la historia. Está conectado, cuando los nombres que leemos en esa genealogía están conectados con personajes del Antiguo Testamento, con el linaje de Jesús, con la tribu de Judá, y podemos decir exactamente lo mismo sobre Apocalipsis, porque de una manera efectiva, con todos estos ecos y todas estas figuras, es el final de la propia Escritura. Y la gran cantidad de figuras que encontramos del Antiguo Testamento respaldan esta afirmación. Podemos decir que Apocalipsis entonces envuelve el final del canon de una manera que es muy rica. Ahora, tenemos que hablar también entonces de la naturaleza de las alusiones o de las citas al Antiguo Testamento que encontramos en el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las particularidades en la forma en la cual Juan cita el Antiguo Testamento? Y aquí debemos comenzar diciendo o reafirmar el hecho de que, si bien es cierto, Juan es el autor humanamente hablando, Juan es guiado por el Espíritu Santo. Apocalipsis es palabra de Dios. Y entonces entendemos que aunque Juan está viendo una visión y él está escribiendo lo que él ve en esa visión, entendemos entonces que estas referencias al Antiguo Testamento, entendemos que todas estas imágenes que se encuentran en el libro de Apocalipsis provienen de Dios mismo. Es Dios quien ha dado la redacción de este libro. Es Dios quien no quiso que Juan redactara escrito está, sino que él dijera, vi a un cordero de pie como inmolado.
Así que es Dios el que está utilizando estas figuras de una manera tan rica. Y una de las formas en las que se usa más comúnmente este tipo de alusiones al Antiguo Testamento es una forma en la que yo he llamado una fusión. Es un rasgo común de las citas o alusiones del Antiguo Testamento en Apocalipsis, y mayormente esto se debe a que, como nosotros ya señalamos, estas no son citas directas. Cuando citas un pasaje y simplemente mencionas que estás citando, bueno, ahí entendemos la cita, pero cuando haces alusiones, cuando haces ecos, que es lo que vemos en Apocalipsis, lo que sucede es que se mezclan, se fusionan esas alusiones, son incorporadas y son puestas juntas, y eso es exactamente lo que vemos por todos lados en el libro de Apocalipsis. Juan tiende a citar de múltiples fuentes, mezclándolas, casándolas, doblándolas, acomodándolas, de manera que tienes todas estas piezas que son claramente tomadas del Antiguo Testamento, pero que cuando llegamos a Apocalipsis son reensambladas, por decirlo de alguna manera, para darnos algo que es nuevo en el libro de Apocalipsis, algo que es nuevo, pero al mismo tiempo ineludiblemente cargado con esos componentes del Antiguo Testamento, de tal manera que no se puede desconectar. Y el pastor y estudioso teólogo bíblico Sinclair Ferguson lo describe al hablar de lo que hace Juan en Apocalipsis como un pintor que está pintando un cuadro, que en lugar de estar escribiendo una historia, está transmitiendo una imagen y está pintando esa imagen utilizando distintas pinturas, pero cada una de estas pinturas, cada uno de estos colores, por así decirlo, es tomado de los distintos libros del Antiguo Testamento, de forma que sabemos que el Antiguo Testamento está allí, pero al mismo tiempo está siendo utilizado de una manera que está dibujando algo que es nuevo y nos está dando no un libro de palabras, sino un libro de imágenes. Ahora, esto, amados hermanos, nos habla de la riqueza con la cual nos es dada la palabra de Dios, porque el uso del Antiguo Testamento que encontramos en Apocalipsis es, por decirlo de alguna manera, o si pudiéramos describirlo de alguna manera, es un uso tremendamente orgánico, es decir, es algo que se da de manera muy natural. Es como si alguien estuviera en su cabeza, en su mente, en su corazón, lleno de los escritos del Antiguo Testamento. Imagínate por un momento, si todo lo que hubieras escuchado hasta este momento de tu vida, si todo aquello con lo que te hubieran educado hubiera sido solamente los libros del Antiguo Testamento. Imagínate que no hubieras visto jamás ningún programa de televisión, ni hubieras escuchado ningún programa de radio, que todas las canciones que tú hubieras escuchado eran solamente los salmos, que solamente hubieras conocido las historias de los libros de los reyes, las historias de jueces. Imagínate que hasta este punto de tu vida eso fuera lo único que hubiera en tu cabeza. Sería de esperar que una persona con la mente, con el corazón lleno de todo esto, se exprese de una forma en la cual tú lo escuchas y dices, yo recuerdo eso. Eso suena como un salmo. Eso suena como lo que dice en el libro de los jueces, y que no había rey en Israel y que cada quien hacía lo que le parecía. Eso suena tremendamente al Antiguo Testamento. Bueno, eso es precisamente lo que nosotros vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Y no digo que Juan no hubiera estudiado otras cosas, pero la forma en la que es expresado nos da una idea de que esto es lo que está sucediendo. Está saliendo a la pluma del autor, humanamente hablando, una mente llena del Antiguo Testamento. Ahora, una vez más, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que solamente Dios pudo haber entregado algo así. Sin embargo, y continuando con nuestro estudio, las alusiones al Antiguo Testamento son, como dijimos hace un momento, de alguna manera, y no quiero tratar de ofender la sensibilidad de nadie, pero son de alguna manera tan artísticas, tan poéticas, tan llenas de imágenes,
que otro de los grandes debates que ha surgido entre los eruditos bíblicos es si estas alusiones son contextuales o son no contextuales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, la pregunta sobre si estas alusiones son contextuales o no contextuales se refiere a, bueno, encontramos alusiones al Antiguo Testamento, ahora, ¿cómo debemos interpretar esas alusiones? Es decir, debemos interpretarlas a la luz del contexto de los pasajes del Antiguo Testamento del cual fueron tomadas, o deben tomarse solamente esas imágenes, separarse por completo del contexto original y entenderse solamente a la luz de la función que tienen en el libro de Apocalipsis. ¿Cuánto es lo que Juan quiere que nosotros pensemos en los pasajes originales del Antiguo Testamento cuando él hace uso de alguna de esas imágenes? Por ejemplo, la expresión el cordero inmolado. Cuando Juan ve a un cordero como inmolado de pie en el trono, ese cordero inmolado, sabemos que es una referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento como se describen en el libro de Éxodo o de Levítico. La pregunta es, ¿de qué parte de Éxodo o Levítico? ¿Y cómo interpretamos esto? ¿Quiere que tomemos el contexto original cuando interpretamos el pasaje en Apocalipsis? Dicho de otra manera, hermanos, cuando Juan usa una alusión del Antiguo Testamento en un pasaje en Apocalipsis, ¿quiere que lo veamos a la luz del contexto del que fue tomado? Bueno, debo decir que ese es un debate que continúa y es algo de lo que podemos darnos cuenta si estudiamos un poquito, pero con todo esto hay algo que podemos responder. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas alusiones que son tan pequeñas y tan fragmentadas en su extensión y tan limitadas en el sentido del vocabulario que está siendo utilizado, que no siempre piensas que Juan está importando probablemente todo el contexto original hasta el texto de Apocalipsis, y esa es una conclusión bastante razonable. Pero por otro lado, hay ocasiones en que las citas o en que las alusiones, en que el traslape verbal entre el pasaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es algo tan significativo, tan obvio, tan rico y tan evidente, que el número de contactos, los puntos en los que se unen estos dos pasajes son tantos que no se puede evitar el concluir que Juan está realmente tratando de hacer que pensemos en tal o cual imagen del Antiguo Testamento, y por lo tanto, para entender mejor esa imagen en el libro de Apocalipsis, tengo que entender mejor la imagen en el contexto original en el Antiguo Testamento. El clásico ejemplo de esto lo encontramos en el libro de en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, con la bestia que sale del mar, o la bestia que viene del mar. Cuando nosotros vemos esta referencia, sabemos ciertamente que es una referencia tomada de Daniel capítulo 7, y una y otra vez, punto tras punto, conexión tras conexión, se nos muestra que ha sido tomada del pasaje de Daniel capítulo 7 de una manera tan extensiva que tenemos que concluir que para entender correctamente la bestia de Apocalipsis 13 tenemos que considerar forzosamente esa misma bestia en Daniel capítulo 7. Y por tanto, a diferencia de otras conexiones que son más pequeñas, aquí nos encontramos con lo que llamaríamos una alusión contextual, es decir, necesito el contexto del Antiguo Testamento para entender correctamente esta alusión. La pregunta es, ¿cada alusión al Antiguo Testamento hace esto? Bueno, como hemos dicho, no es así. Las más pequeñas probablemente no. Y no siempre será fácil saber en dónde está la línea. Pero en algunos casos las alusiones son tan evidentemente y tan
grandes en su extensión, tomadas del Antiguo Testamento, que sabemos que necesitamos entender esos pasajes para comprender lo que ahora se nos está dando en el libro de Apocalipsis. Así que tenemos estos dos tipos de alusiones, por decirlo de alguna manera. Aquellas que son muy pequeñas en su extensión, tan fragmentadas, con tan poco uso del vocabulario, que podemos decir incluso pudiéramos comprender sin necesariamente importar el significado del pasaje del Antiguo Testamento, pero tenemos otras que son tan grandes en su extensión que requieren un estudio profundo de los pasajes del Antiguo Testamento para tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando ahora en el libro de Apocalipsis. Es algo muy similar, y solamente por decirlo como un ejemplo para que entendamos un poco de con qué estamos tratando aquí. Si has leído el libro de Hebreos, si has leído la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, te das cuenta de que para comprender Hebreos correctamente en el Nuevo Testamento necesitas entender múltiples pasajes y referencias del Antiguo Testamento. De tal manera que leer la carta a los Hebreos es una invitación por parte de Dios a estudiar el Antiguo Testamento, porque hay tantas cosas que leemos ahí que no vamos a comprender plenamente si no sabemos de dónde vienen en el Antiguo Testamento. Y amados hermanos, es algo muy similar a lo que sucede con el libro de Apocalipsis. Si no conocemos el Antiguo Testamento, hay muchas cosas que nos van a costar más trabajo, hay muchas cosas que no van a ser tan claras para nosotros, y es por eso que estudiar el libro de Apocalipsis al mismo tiempo es una invitación para estudiar el Antiguo Testamento. Así que, amados hermanos, con esto vamos a concluir este pequeño estudio. Sin embargo, quiero solamente recordar que estas temáticas, este estudio que estamos tratando respecto a Apocalipsis, no se trata únicamente de entender conceptos, no se trata únicamente de tener una enseñanza académica, sino que se trata de que podamos estudiar y comprender mejor toda la palabra de Dios y específicamente el libro de Apocalipsis. ¿Y para qué queremos hacer esto? Bueno, recuerden, queremos hacer esto para encontrarnos con toda la bendición, con toda la palabra, con toda la riqueza que nuestro Señor nos ha dado en su palabra y específicamente en este libro, porque eso es algo que nos debe llevar en esta vida, de este lado de la eternidad, a vivir para la gloria de Dios, vidas que glorifiquen a nuestro Dios. Así que el llamado es entonces, ahora que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, es a estudiar el libro de Apocalipsis, pero también a ver las referencias al Antiguo Testamento y regresar al Antiguo Testamento y ver de qué nos está hablando este pasaje y a dónde nos está llevando para que tengamos una mejor comprensión de todas las figuras que encontramos en el libro de Apocalipsis. Que el Señor nos ayude, que Él nos bendiga por medio de su palabra y que tener una mejor comprensión de su palabra nos lleve a vivir para su gloria, que nos lleve a descansar más en Él y más en un libro que es tan rico en imágenes y que nos describe a nuestro Salvador de una forma en la que no encontramos en ninguna otra parte de la Escritura. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por el libro de Apocalipsis. Cuánto le suplicamos, Padre, que usted nos ayude a seguir comprendiendo, a seguir creciendo, que usted a través de estos estudios también nos dé hambre por conocer un poco más y un poco mejor de su palabra, y que todo esto nos ayude, Padre, a vivir para su gloria, porque ese es el propósito, Señor. No solamente conocer cosas o datos, sino que podamos entender mejor su palabra, porque en ella nosotros hallamos